El indio buscando un teléfono cerca. Monedas que brillan al sol del morro. Quemar el tiempo. Quemar el tiempo. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Empezamos hoy un nuevo programa de La Acción Hoy, aquí en Super Canal 3 de Castelar. Y hoy vamos a conversar y vamos a presentar al señor Héctor Quiroga, director y dueño de la radio GBA. Pero antes que nada, le vamos a preguntar un poquito su trayectoria. Señor Héctor Quiroga, para los amigos Pelo. Pelos, y para todo el mundo casi. Me conocen más por Pelo Quiroga que por Héctor Quiroga. Claro, claro. Bueno, no sé. ¿Vos querés saber mi trayectoria Sí. dentro del periodismo, digamos? Claro. Bueno, yo empiezo escribiendo, no haciendo radio. Todo el mundo cree que empecé haciendo radio. Yo empecé escribiendo. Otras épocas, mucho más joven. Empecé con colaboraciones a La Opinión de Timerman. Después logré que me publiquen notas y empecé a trabajar ahí. Después trabajé en La Razón, La Quinta. ¿Te imaginás cuántos años hace? Bueno, pues hubo una temporada larga donde no trabajé de periodista. Bueno, por razones políticas del país. Estuve viajando. Y bueno, y en el año 83... ¿Dónde estuviste? Con la democracia. Viví mucho tiempo en Perú. Yo vuelvo antes del 83 porque se enfermó mi papá, entonces me volví igual, pero no me puse a trabajar en compañías discográficas, no en el periodismo. En el 83, con la llegada de la democracia, con mi compadre, mi amigo de toda mi vida, mi hermano Rodi Mascali, que ya no está de gira, se nos fue hace un poquito. Él empieza a hacer un programa de cine cuando abre Radio Belgrano, que eran intervenidas por el Estado en la época de Alfonsín, en el año 83. Y él hacía un programa de cine y me dice, Pelo, ¿por qué no hacemos un programa de música latinoamericana y política? Le digo, no, pero yo nunca hice radio. Me dice, no, pero dale, si total, hacemos una charla como hacemos siempre. Bueno, bárbaro. Me animé. Grabamos un programa piloto, les gustó a los directivos de la radio, eran Divisky el director y Zanoni el gerente general, les gustó mucho la idea y empezamos haciendo un programa que se llamó Al Sur del Río Bravo. Era toda música latinoamericana y política. Y ahí es cuando trasciende, a mí me dicen Pelo, por el pelo largo, desde muy joven. Pero ahí él, cuando presenta el primer día, el programa dijo Pelo Quiroga y Rodi Mascali, los dos con el apodo. Y quedó para siempre Pelo Quiroga y Rodi Mascali. Bueno, ahí hicimos Radio Belgrano hasta el 85, después hicimos Excelsior, después hicimos un poco de Rivadavia, hicimos un programa en Del Plata, a ver que me acuerde. Después hicimos Radio Splendid un tiempo largo, la vieja Radio Splendid. Y después estábamos en Radio Splendid y habíamos creado una cooperativa en comunicaciones con mucha gente del ambiente, digamos gente de video, de televisión, de historieta, hicimos toda una cooperativa de trabajo. Y entonces ahí dejé la radio y nos dedicamos a la cooperativa, que era una cosa fascinante porque aprendí otras cosas de la comunicación que no conocía, diseño gráfico, porque como era una cooperativa, cada trabajo que aparecía lo repartíamos entre todos con trabajo para poder cobrar, porque la cooperativa de trabajo, si no trabajas, nos cobrás y había que vivir. Bueno, y vamos a cortar un poquito, porque si no... Bueno, y con eso la cooperativa y qué sé yo conozco Morón porque vengo a hacer una campaña de imagen. Nos contratan para hacer una campaña de imagen de un posible candidato. Y bueno, y vengo a Morón y
estaban en el año 87, 88, yo soy amigo de la gente de la Sociedad de Fomento Primera Junta, porque Rodi Mascali vivía ahí a 2 cuadras y eran de ahí, y abrimos lo que fue Suburbana. Yo puse el último enchufe, salí al aire por primera vez, hice todo, ahí hacíamos todo, en un vestuario de un baño salíamos, no me olvido más, sin pecera, sin nada, no, era todo con todos los ruidos al aire, entraba la gente caminando y se escuchaba, y bueno, empezamos con un wincofón y un pasacasete auto, no me olvido más, y pasábamos discos, bueno, y ahí arrancamos con la experiencia de que los vecinos pudieran hacer radio. Claro, fue el auge de la radio ya en el 88. 89. Ahí fue el auge. Los vecinos participaban permanentemente. Sí, yo me acuerdo. No solo haciendo programas, venían a la radio, te contaban cosas. Bueno, la experiencia fue muy linda. Lo que pasa es que era difícil vivir de eso. Entonces dejé, y cuando vuelvo a Morón por la campaña de imagen me llaman de Suburbana. La gente de la Sociedad de dice, ¿por qué no venís? Le digo, no, porque no puedo. Yo ya tenía mis 2 nenes chiquitos y le dije, yo no puedo vivir de la bohemia, tengo que hacer. Entonces, bueno, me proponen, me hacen una oferta bastante linda que se podía hacer, y bueno, volví a Suburbana como director, que fue una linda época porque traje a Mascali a la mañana de 7 a 9, a Carlos Abrevaya de 9 a 11, hicimos una radio bárbara en Suburbana, en aquella época se pudo, y bueno, y después compré esta. En el final del 93 la compré y me hice cargo el febrero del 94. Qué lindo, la GBA. Ahí compré la GBA. Bueno, te pido un minutito, vamos Sí, a ir a un pequeño corte, pero no se vayan, que ya volvemos rapidito. Adelante, señor director. Atmosféricos La Provincial. Destapaciones, cloacas, pluviales y cañerías en general. Desagotes de cámara y pozo, comercial e industrial. 4489-4590 y 4627-7491. En momentos difíciles, Crematorio Privado Morón. 4627-6853. Fabián Elías, estilista unisex, cortes de vanguardia, extensiones, productos Revlon y L'Oreal. Además, el mejor servicio de sol pleno a cargo de los mejores profesionales. Fabián Elías Coafer, lo mejor que puede pasar por tu cabeza. San Martín 186 Morón, 4628-8352. Margareta Pasta Libre, un lugar distinto. Gran variedad de pastas y salsas libres, ambiente climatizado, eventos empresariales, agasajos, despedidas. Margareta Pasta Libre. Reservas y consultas al 4629-9293, Avenida Rivadavia 17298, Aedo.
Bueno, continuamos aquí en Supercanal La Acción Hoy, Canal 3. Bueno, y seguimos conversando con el señor, nuestro querido Pelo Quiroga. A mí me da no sé qué hablar, porque eres todo un periodista, es todo un señor, todo un sabe todo. Así No. que bueno, No tanto como eso, no. tenía muchas anécdotas, muchos recuerdos. Muchos años, por eso. Muchos años. Y bueno, terminá de contar todo un poquito, todo esto que estabas contando, contanos de la GBA, y después así, brevemente, un poquito de la ley de medios. Tu palabra, tienes tú la palabra. Sí, la GBA arrancamos en el año 94, yo venía, ya conté recién, de dirigir Suburbana, y traté de armar una radio diferente a lo que es hoy, no se pudo sostener el proyecto. La GBA eran casi todos programas de la radio. Cuando arrancamos eran muy pocos programas privados, digamos. Estaba el tuyo, pero después nosotros arrancábamos desde la mañana muy temprano. Hacíamos un programa tipo ómnibus, le dicen ahora, estos de la mañana, magazine, con... Ay, no me puedo acordar del muchacho este que era locutor. Bruno Bosch. Espacio abierto. Espacio abierto. Era Bruno Bosch con un montón de columnistas, Sí. y yo puse gente a cubrir en la calle, 3 periodistas había en la calle permanentemente cubriendo Morón, y después seguían todos programas míos, o sea míos, de la radio, todos cubiertos con... Fuimos la primera radio que tuvimos agencia de noticias. La primera radio tuvo Telam, ¿te acordás? Con los cables. Sí, sí. Me acuerdo que tomamos unos chicos para hacer los cables, y la anécdota era que eran todos tendenciosos, digamos, porque Telam siempre es lo que dice el Estado, ¿no? Entonces decía, bueno, vamos a dar vuelta a cables, aprendan. Y entonces la forma más fácil, que así aprendimos nosotros cuando empezamos, era... leíamos el cable tal cual era, pero lo titulábamos con algún nombre de una película para darlo vuelta, ¿no? Entonces vos decías, fulano de tal hizo tal cosa, la mafia contraataca era el título, ¿no? Entonces ya con eso dabas vuelta al cable y lo hacías encontrarme. Nos divertimos tanto con esa radio. Bueno, fue así durante mucho tiempo. La tarde la hacía Sergio Marino, toda la tarde la hacía él. Marino, sí. Bueno, era todo así la radio. Y bueno, nos fue bien. Lo que pasa es que después fueron cambiando las épocas, y cuando llegó el 2000 se complicó mucho. Muchísimo. Sostener tantos empleados de la radio era muy difícil, ya no podíamos pagar. Así que ahí fue cuando empezamos a vender todos los espacios, como hacen la mayoría de las radios. Y bueno, la GBA fue creciendo en lo tecnológico, como todas, no la GBA. Todas las radios, estas radios empezamos todos con 100 vatios, micrófonos de cualquiera, las peceras más o menos, pasábamos con pasacassette las publicidades. Bueno, hoy en día está todo con tecnología, como cualquier radio importante, la tecnología es la misma, con lo digital. Lo que perdimos fue este sentido de la bohemia y esta pertenencia de la vecindad, para parafrasear al Chavo, de la vecindad haciéndose cargo de que la radio era propia. O sea, nosotros trabajábamos para la comunidad y la comunidad sentía que la radio era de ellos. En la medida que se fue profesionalizando, fue cada vez menos eso. Se fue pareciendo más a una radio cualquiera. Y aparte Morón, que tiene un problema para esto, ¿no? Que tiene un problema Morón. Morón es muy comercial. Y esto es bueno para Morón. Pero hay mucha gente que tiene negocios en Morón, que no son de Morón. Sí, ¿no? Entonces no es como cuando estás... O sea, la FM de Carué, la gente de Carué la siente como propia. Nosotros, entre la cercanía con la ciudad, que están las licenciatarias, llamemos las radios de toda la vida, que se escuchan perfectamente, las FM de esas radios que se escuchan perfectamente, y que Morón tiene una población céntrica ambulante, digamos, pierde arraigo. En cambio, en Carué, donde las radios FM de Capital no llegan, entonces la FM de Carué, Carué, se me ocurrió ese pueblo, y puedo decir cualquier otro, sí. La radio es la radio del pueblo. Y nosotros esto lo habíamos logrado de entrada por la novedad y porque la gente entendió que tenía una radio que podía entrar y decir y pedir y quejarse, y bueno, y esto se venía perdió. Todo el mundo, sí. Sí. Y esto se perdió bastante. Bueno, la radio sigue cubriendo lo que pasa en Morón, desde lo político, desde lo institucional, pero ya tenemos menos arraigo en la población.
Claro, porque parte del comercio en sí también de Morón se ha ido yendo y ahí ahora están presentes los comerciantes de otros lados. Claro, y entonces cadenas. Son sucursales de... Claro. Entonces no es lo mismo que antes, que estaba el comerciante, el dueño. Sí. Por eso, bueno, pero la radio fue evolucionando, entre comillas, perdimos esto de la bohemia y el divertirnos haciendo radio, y ahora, bueno, la pasamos bien, pero no tanto. Y bueno, pero sigue siendo la radio. Sí. La GBA. Una radio como la gente. Como la gente quiere. Bueno, gente, vamos a un pequeño corte. Dale. No se vayan, y ya volvemos. Adelante. Óptica Tecnilén. Realice su anteojo en 1 hora con la tecnología más avanzada. Óptica Tecnilén. Óptica Tecnilén. Almirante Brown 556 Morón. 4629-1360. Remises CIA. Servicio las 24 horas. Cuenta corriente para empresas. Brown 1015 Morón. Remises CIA. 0800-333-1310. 4483-3443. Silvi Competición tiene la mayor variedad de bicicletas. Tiene un servicio especializado para ciclistas. Vos sabés que entre tus piernas y las mías hay algo que disfrutamos con alegría. Una hermosa bicicleta Silvi. Silvi Competición, Agüero 515. Vicente Estilistas y Spa. Novias, 15 años, GIC, implantes capilares sin cirugía. Sol pleno, bronceado saludable. Podoesteticista, hidrorelax con sillón Shatsu. Spa de manos, depilación, cortes de vanguardia, centro de alisados definitivo. Belgrano 414 Morón. 4489-0338 vicenti25@hotmail.com. Bueno, continuamos aquí en Acción Hoy por Supercanal 3 de Castelar. Bueno, y le escuchamos hablar aquí a nuestro querido Pelo Quiroga y vemos ese entusiasmo que tiene al hablar. Bueno, vamos a preguntarle que nos aclare cómo nace en él este deseo de hacer radio. Sí, yo dije cómo empecé, pero siempre hay algo que es el gusto por hacer las cosas, y el gusto por la radio, a los que tenemos mucha edad, los jóvenes no saben de esto, pero apareció un programa en la radio que se llamó Generación Espontánea. Hace muchísimos años, yo era jovencito. La radio era muy acartonada antes de eso, eran todos locutores, que los locutores me tienen que perdonar, pero dicen muy bien lo que leen, pero en aquella época no opinaban, leían nada más. Entonces, Generación Espontánea, eran 4 periodistas, no me voy a acordar los nombres de todos, pero sí me acuerdo de Merellano porque fue un prócer, un ídolo del periodismo. Merellano, José de Ser, Fernando Bravo, y me falta uno, eran 4 periodistas, y era Generación Espontánea se llamaba. Entonces, eran 4 periodistas que no eran locutores, hablaban como hablaba la gente normal, se sentaban y discutían un tema, cualquiera, la invasión bávara, no sé, el aborto, cualquier cosa, y agarraban el tema y discutían, y se encimaban, hablaban, discutían, hablaban uno encima del otro. Tenía una característica que nos llamó mucho la atención y que nos prendimos a la radio, gente que no escuchábamos tanto, que en la discusión del tema de ese día, vos podías estar de acuerdo con uno, y en otro tema que discutían estabas de acuerdo con el otro, y así. Y esto nos rompió la cabeza a todos. Después, otro prócer, el Negro Guerrero Martínez,
que empieza a leer cuentos, a cantar, a silbar, se olvida hace bloques de 40 minutos. Viste que era en radio nunca más de 7 minutos. Bueno, él hacía 40, otro genio. Yo digo, gente que transformó la radio. Generación Espontánea, desde mi punto de vista, fue el primero que rompe con todo. Después Martínez y el último es Lalo Mir con Radio Van Gogh. Después, más o menos, la radio siempre se mantiene dentro de un callejón ancho o una avenida, pero que no se mueve mucho de ahí. Los programas tienen todo similitud. Estas 3 hitos que te marco en la historia, en una historia de 50 años, 40 años, son 3 hitos importantes que hizo que generaciones cambiaran de la forma de ver la radio y tener ganas de hacerla, ¿no? Esto viene de ahí, el entusiasmo viene de, si bien yo empecé escribiendo porque no tenía posibilidad de hacer radio, porque lo otro que no dijimos es que estas radios FM aparecen por un avance tecnológico que abaratan con la transistorización de los equipos, avanzan y son accesibles a poder comprar para 4 muchachos que se juntaran o una sociedad de fomento o un club. Antes de esto, de la que tecnología abaratara los costos, era imposible soñar con que alguien pudiera tener una radio. Y bueno, pero todo esto que nos fue quedando porque yo creo que para poder hacer radio primero te tiene que gustar y para que te guste la tenés que haber escuchado. Y la tenés que querer. El que escucha radio quiere a la radio. Yo sigo escuchando radio. Sí. Yo veo televisión en algunos momentos, pero yo a la mañana escucho radio. No esta, o sea, por ahí escucho un poco de esta, pero escucho radios AM, me sigue gustando la radio. A la noche tarde me voy a acostar y me acuesto todavía con la radio y duermo escuchando radio. Claro, es una compañía la radio. Sí. No solamente para la gente que está en la casa, sino para el que maneja. Y no va a morir nunca. No. Mirá, el periodismo gráfico cada vez tiene menos que ver. Tienen que hacer páginas online porque con el papel escrito cada vez menos, porque la gente se informa a través de internet. Sí, o sea, la televisión, salvo en horarios picos, después, por más que inventen, porque la televisión te necesita, telespectador se llama, o televidente, pasivo totalmente. Tienes que estar sentado así mirando la cámara porque te dan todo terminado, no puedes pensar, no tenés imaginación. La radio siempre parecía que se iba a morir cuando aparecía la televisión, cuando aparecían los canales de noticias. ¿Sabes por qué no se muere? Porque la radio es imaginación. Sí. La gente que te ve en televisión sabe quién sos. El que te escucha en la radio se imagina cómo sos, físicamente, de qué vivís, cómo pensás, dónde estarás. Y entonces la imaginación del oyente hace que participe mucho más de lo que estamos haciendo y da tiempo para pensar. Sí. La radio, me acuerdo en la época de los radios teatro. ¿Cómo? Obras de teatro. Mi mamá me hacía escuchar obras de teatro en Radio El Mundo que transmitían directos desde el teatro. Sí. Yo me acuerdo de eso. Yo era una fanática de la radio. Todos nosotros. Aparte no había televisión cuando éramos chiquitos. No. Apareció cuando yo tenía 8 años. Por ahí un poquito antes, pero en mi casa apareció a los 8 años y para mí apareció a los 8 años. Sí. Si había antes yo no la tenía, así que no era para mí eso. No. Fue toda una revolución, la televisión, nadie no le saco méritos. Digo, a los que nos gusta la radio vamos a seguir toda la vida con la radio. Con la radio. Sí. No tengo mucho tiempo, ¿no, señor director? Un minutito. Bueno. Un minutito. No sé qué querés hacer. Quería preguntarte un montón de cosas. No sé, ¿podés resumirme algo sobre la ley de medios? Que es un tema todavía tan vigente, ¿no? Pero la ley, nosotros trabajamos mucho por la ley de medios. Hacía falta. No podíamos seguir con la 22.285, que era una ley de la dictadura, que era mejor que lo que después se hizo, porque la ley de la dictadura, si bien era obsoleta y no nos servía, en el gobierno menemista le cambiaron por decreto 2 artículos que la hicieron peor todavía. Que una fue que la 22.285, con todo lo malo que era, el dueño de un medio gráfico no podía tener un canal de televisión y una radio, y viceversa. El dueño de una radio no podía tener un medio gráfico ni un canal de televisión, y el de un canal de televisión no podía tener lo otro. Esto hacía que no hubiese monopolio de comunicación. Y esto lo deroga Menem por decreto. Y la otra buena que tenía la 22.285, que era de la dictadura, claro, pero que no era buena la ley, pero tenía estas 2 cosas buenas, era que para poder tener un medio de comunicación en Argentina había que ser persona física o jurídica argentina. Y Menem no dice que no, pero hace convenios bilaterales con Estados Unidos o con España. O sea, dice, los norteamericanos pueden comprar una radio allá y nosotros una allá. A nosotros nunca nos vendieron nada allá y nosotros le vendimos unas cuantas.
Esto tiró, o sea que la hizo peor todavía. Había que hacer una ley de medios, no se podía más. Y todavía no se puede. Es buena la ley de medios, estuvo muy discutida. La discutieron foros de actores, de periodistas, de oyentes. Se discutió mucho, se aprobó por la mayoría de todas las corrientes políticas. Y los monopolios siguen teniendo mucho poder en este país. Mucho poder. Y entonces, fíjate que todavía no podemos tenerla en vigencia. Es vigente en un montón de cosas, pero todavía no logramos que los monopolios se deshagan de lo que les sobra, digamos, de lo que no pueden tener. Y esto hace que pase el tiempo y la gente empieza a descreer de la aplicación total de la ley. Yo creo que a la larga se va a poder aplicar totalmente porque así va a estar todo mejor. Ya no tenemos que ir en 2 palabras. Sintetizame, vos tenés... No puedo en 2 palabras, soy charlatán. Política, actualidad, país, Morón. ¿Cómo ves? Bien. Yo creo que estos 30 y pico años de democracia por primera vez, nosotros venimos de una época, Olga, donde no votábamos. Veníamos de dictadura en dictadura y de gobiernos constitucionales, entre comillas, que duraban 2 años. 30 y pico años de democracia. Sí. Tenemos que crecer, nos falta. Claro que falta. Pero estamos creciendo, estamos cada vez aprendiendo más de cómo vivir en democracia. Y esto es lo más importante que tenemos. Qué lindo. Qué lindo es escuchar aquí a Pelo Quiroga. Es mi director también de radio, así que claro. Para mí... Un poco chupamedia. No, es un honor y es un gusto estar con Pelo. Yo lo quiero mucho, estoy desde el año 89 acá en la radio, como desde que arranqué. Cargo, sí. Así que bueno... Compré la radio con Olga dentro. Y no me fui. Sigo acá, siempre con la GBA en el corazón. Bueno, vamos a volver y vamos a seguir hablando con nuestro querido Pelo Quiroga, que realmente es un lujo escuchar. Bueno, gracias. Y yo no estaría todo el tiempo con vos. Así que, bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé, ¿querés agregar algo breve? No, gracias a vos y al camarógrafo. Fenómeno. Mario. Nos conocemos hace mucho tiempo. Mario, hemos hecho algunas cosas juntos también. Sí, gran periodista. Sí. Es un gran periodista, que me gustaría tenerlo acá a mi lado también. Gran periodista y gran músico. Sí, lo conozco de hace mucho. Sí, así que bueno, y gran cameraman. No sé qué le gusta más, si periodismo, la música, cameraman. Yo creo que yo sé que a usted le gusta más. La música. Sí. Lo conocí. Es donde uno suelta las mariposas, los pájaros. Y es tan linda la música. Bueno, pero gracias. No, por favor. Gente, nos vamos. Nos veremos, si Dios quiere, la semana que viene. Hasta pronto. Chao.